La foto es por San Los Pastorcitos, ¿no? Es en la plazuela principal, la casita donde nació Lucía y los otros pastores está muy cerca de allí. Y me encantó esta frase de Groucho Marx: encuentro la televisión muy educativa, cada vez que alguien la enciende me retiro a otra habitación y leo un libro. Entonces, bueno, yo tampoco veo mucha televisión, prefiero leer un libro, y menos si juega Perú y pierde, ¿no? Entonces, sí, definitivamente el que pasen esas cosas en televisión me hace que no la vea, ¿no? Caso clínico. Empezamos con un caso clínico en convulsiones. Vamos a tener aquí algunos casos clínicos también de pacientes que hemos recibido en la emergencia de mi hospital. Este es un niño de 12 años, niño de la calle, pirañita, con signos carenciales, es decir, desnutrido, que ingresa al servicio de emergencia de cirugía por fractura de miembro superior y algunas contusiones. Al examen se mantiene locuaz, en la cara hay eritema facial que compromete nariz y mejillas. Entonces, estos son los niños que aspiran terocal. Entonces, que muchas veces, estos diagnósticos se pierden, porque usualmente estos niños no llegan a la emergencia por estar drogados, por estar intoxicados. Llegan porque tienen algún tipo de lesión. Se cayeron, se fracturaron, se pelearon entre ellos, etc. Y es que cuando están intoxicados con el tolueno, que es el principio activo que está en los pegamentos, ¿no? Entonces se ponen a hacer proezas, ¿no? A tratar de ganarle a los carros, a pelearse entre ellos, a treparse, intoxicados por el tolueno. Entonces llegan usualmente a las emergencias, pero a la zona de cirugía. Y lo que hacen en las zonas de cirugía es tratarles la fractura, tratarles el corte, pero a nadie se le ocurre pensar que está intoxicado, que está drogado. Si a este niño le buscaran el bolsillo del pantalón de lo que sea, encontrarían la bolsa con el pañito empapado en terocal, ¿no? Que me dice que se ha estado colocando entre la nariz y la boca. Es por eso que había eritema facial que compromete nariz y mejillas. Entonces, estos diagnósticos la mayor parte de veces se pierden, pero que aprendimos a diagnosticar hace bastante tiempo en las emergencias, cada vez que estábamos de guardia. Hace tiempo que ya no estoy en la emergencia, ahora estoy en las salas de hospitalización. Decía, cada vez que llega un pirañita, pásenme la voz. Y era para corroborar esto, nada más, ¿no? Y para anotarlo, pues, como parte de la estadística, porque son estadísticas que se pierden. Caso clínico 2. Paciente de 1 año 6 meses, varón, que ingresa por cuadro convulsivo, tema anterior, al servicio de emergencia a las 8 de la noche, cambio de turno. Los médicos se quieren ir rápido, los enfermeros ya se fueron, el médico que entra de turno llega tarde, los otros recién están que se arreglan para verse bien en la guardia, ¿no? Mal momento para llegar en el cambio, es un mal momento para llegar a una emergencia, el cambio de turno, porque pareciera ser que a veces el reporte es más importante que lo que le pasa al paciente. Entonces, la familia refiere a haberlo encontrado así en la sala de la casa. Y entonces, a las 20:45 ingresa el primo de 2 años del paciente anterior con cuadro clínico similar, convulsionando también. Entonces, la situación es que quien se dio cuenta de que era un primo fue un personal de enfermería por el apellido. Porque el primer niño que entró, que falleció, ¿no? Entonces se pensó en una MEC, se le hizo punción lumbar, se le hizo de todo. Y el niño falleció. Entonces, lo raro era cómo puede ser posible que 2 primitos tengan convulsión, ¿no? Es raro, ninguno de los 2 tenía fiebre, ¿no? Y recién ahí se pensó en un plaguicida.
Entonces, cuando se supo que había familiaridad, se empezó a preguntar y que los habían estado jugando después en la sala de la casa, y la mamá recordó que había puesto un plaguicida debajo de los muebles con galletas para las plagas, y los niños habían estado jugando allí. Entonces, recién. Pero lo cierto es que no se hizo una buena historia tampoco, pero esto hizo de que un niño falleciera. Otro caso clínico. Todos son vividos, ninguno es inventado, ninguno es sacado de un libro, ¿ya? Paciente de 20 meses de edad que ingresa a la emergencia con edema en esclavina, es decir, toda esta zona de acá del cuello hinchada. Estridor leve. Distrés respiratorio marcado. Cianosis leve, referido del centro de salud, no he puesto que es centro de salud, con diagnóstico de intoxicación por querosene, ¿no? Entonces, ¿cuál era la historia? Este niño llega a ese centro de salud, ¿no? Tosiendo, y quien lo ve, ¿no? Dice, puede ser una intoxicación por querosene sin evaluarlo bien. La ropa del niño olía a querosene, ciertamente, y le colocan una ampolla con un antibiótico a la vena, con un antitusígeno, porque la tos era exigente, ¿no? Y lo mandan a nuestro hospital, y la familia se viene en un microbús. Y en el microbús, el niño, de tener tos, nada más pasa a tener estridor, edema, cianótico, y así llega a la emergencia. Entonces, cuando evaluamos a este niño, porque yo recibí a este niño, ¿no? Le huelo la boca y la boca no olía a querosene, lo cual que significa que ese niño nunca tomó querosene. Nunca tomó querosene, ¿no? Entonces, si nunca tomó querosene, es poco probable, ¿no?, de que el niño tuviera lo que sí el niño tenía era un cuadro respiratorio, estaba resfriado y por eso estaba tosiendo. Entonces, ¿alguien de ustedes ha manipulado querosene? ¿El olor se quita? No se quita el olor, así es. Entonces, si la boca no huele a querosene, es poco probable que haya tomado querosene. Se hizo lo que se hizo, se manejó esto, como se maneja, se puso hidrocortisona, y al ratito el niño estaba jugando tranquilo y feliz. Pero nunca fue una intoxicación por querosene, que fue la sospecha con el que lleva. Segundo, si yo sospecho en eso, mandarlo en micros y lo que más bien presentó fue una reacción adversa al antibiótico que se le puso. Todo esto fue por el antibiótico que se le puso, que no debió haber recibido. Bien, entonces cuando hablamos de intoxicaciones en pediatría, estamos hablando que el mayor porcentaje se da en las casas. Hay literatura que dice que más del 90%, ponen algunos el 99%. Y hay un 1%, según ellos, que puede ser en las escuelas. Entonces, en la casa y en las escuelas, pues, es donde con mayor frecuencia se van a dar. Y por lo tanto, si es así, van a ser con productos de uso doméstico. Porque en la casa lo que vamos a tener son productos de uso doméstico y que van a estar al alcance de los niños. En pediatría, la ruta más frecuente es la vía oral, ¿no? ¿Quiénes son los más expuestos? Niños, adolescentes mujeres y mujeres adultas. Entonces, cuando se trata de niños, usualmente es accidental. Cuando se trata ya de adolescentes y de adultos, ya no es accidental, es por intento de matarse, ¿no es cierto?, de suicidarse. Es un intento de suicidio usualmente. Entonces, por lo tanto, los manejos van a ser diferentes. Exposición intencional es más frecuente en niñas. Entonces, de la fatalidad de 775 casos, tanto en niños como adultos, este es de otro país, en menores de 6 años, 2.1%, 45% tuvo 2 o más sustancias, es decir, el producto que ingirió, que le provocó la intoxicación, no era un producto único. 6% en adolescentes, suicidio o abuso. Antes era frecuente, ahora ya no, que cercano al término del año escolar, algún adolescente intentara suicidarse.
¿no? Porque probablemente tenía una familia muy castrante desde el punto de vista de la exigencia. Entonces teníamos niños que llegaban, adolescentes, ¿no? Que intentaban suicidarse. En provincias, cuando estuve trabajando ese año en Cusco, era al término del año escolar, pero también ocurría más o menos cerca al 24 de junio, que es la fiesta de Cusco. ¿Qué es lo que pasa en la fiesta de Cusco? En la fiesta de Cusco hay unas comparsas muy bonitas que salen a bailar por toda la ciudad, y la ilusión de las chicas es bailar en la fiesta de Cusco porque es casi como si fuera una presentación a la sociedad. Y eso implica que la familia le tiene que comprar todo el vestuario, que no es barato. Entonces muchas veces las niñas, ¿no?, le dicen al papá, el papá le dice que sí, que le va a comprar, y cercana a la fiesta le dice que no puede comprarle, y la chica ya lo comentó en todo el colegio, que va a bailar en la fiesta. Y es toda esa ilusión, pues se le acaba cuando el papá le dice que no, y entonces tenemos niñas que intentan suicidarse, ¿no?, que frente a una fiesta o a una ilusión que tienen, se ve desmoronado el problema y ocurre el intento de suicidio. Pero en la mayor parte de casos esta situación es accidental en menores de edad. ¿Cuáles son las causas que dice la literatura más frecuente? Inhalación por monóxido de carbono es una de las más frecuentes y estamos hablando de lo que ocurre en los incendios usualmente. Pero antes las intoxicaciones por monóxido de carbono ocurrían cuando los autos no tenían la calidad, ni la gasolina tenía la calidad que tenía antes, o también era una elección de los jóvenes para suicidarse, la muerte dulce que le decían. Entonces papá, mamá no aceptaban la relación entre dos jóvenes, entonces se metían al auto, conectaban el tubo de escape dentro de la cabina del auto, encendían, prendían el motor y entonces morían abrazaditos sin sentir la muerte, ¿no? La muerte. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono lo que va a hacer es una sensación de adormecimiento, nada más. Luego hay desplazamiento del oxígeno por el CO, el monóxido desplaza el oxígeno de la hemoglobina, entonces ya no hay oxígeno para trabajo celular y se muere pues la persona, ¿no? Entonces, pero es una muerte que no se va a sentir. En los incendios la gente usualmente muere por esto, ¿no? Se desmaya por y después ya viene la parte de quemarse, ¿no? Pero ustedes cuando ven en las películas que van a rescatar, lo que encuentran es primero alguien tirado. Y es porque está intoxicado por monóxido de carbono. La quemadura viene después, ¿no? Entonces, aspiración de hidrocarburos, que más que hidrocarburos es derivados del petróleo, ¿no? Son derivados del petróleo los que mayormente van a provocar cuadros de intoxicación, ingestión de opioides, cáusticos. En nuestro medio lo más frecuente era la lejía, que ya cambió, lejía, ácido muriático, drano, como la ingestión de hierro, ahora que se habla tanto de la anemia que hay que dar sulfato ferroso, aunque tiene un sabor tan feo el sulfato ferroso que no creo que haya un niño que quiera tomarse más de una cucharadita de sulfato ferroso, así que por ese lado no, pero por los productos comerciales sí pudiera ser. Ingestión de alcohol, antidepresivos tricíclicos, etc. Este es mi hospital, está pintado de otra manera ahora, y en una estadística que teníamos hace tiempo, es derivados del petróleo, querosene ocupaba el 45%, medicamentos 18%, inhibidores de la colinesterasa 14%, dentro de los cuales en primer lugar estaba órgano carbámico y en segundo lugar órgano fosforado. ¿Cuál es el concepto que debemos de tener? Que toda intoxicación se previene, en principio. Toda intoxicación se previene y probablemente este es uno de los roles más importantes que debiera de cumplir el trabajador de salud. El doctor David Werner, uno de los epidemiólogos más famosos del mundo, dice: la labor más importante del trabajador de salud no es la asistencial, es la educativa. O sea, lo más importante que nosotros hacemos no es curar a un paciente, sino educar a un paciente. Cuando yo curo a un paciente, lo curo solo a él. Pero cuando yo educo a un paciente, lo educo a él y a toda su familia y a los hijos de sus hijos. Y nos hacemos trascendentes a través de eso. Entonces no se trata solo de asistir a un paciente, sino se trata además de educarlo para decirle por qué enfermó,
y qué tiene que hacer para no volver a enfermar. Entonces eso nos hace a nosotros trascendentes como profesionales. Y si ustedes vienen a una reunión como esta, vienen a aprender casualmente para aprender a educar. Esa es la idea. Entonces, toda intoxicación se previene, es la causa más importante de morbilidad, una de las causas más importantes de morbilidad infantil, pero como país subdesarrollado que somos nosotros, siempre dice, no digas eso, di que somos en vías del desarrollo, ¿no? Somos subdesarrollados. Si no, no tendríamos que seguir eligiendo a estas autoridades que siempre elegimos. ¿No? Entonces, hay limitaciones en los niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Usualmente nosotros actuamos a este nivel, en el nivel terciario, es decir, cuando el problema ya está dado, ¿no? Hoy en la mañana en la universidad estábamos tocando con los chicos embarazo de las adolescentes, que cada vez está en incremento. Ocupamos el 9º lugar en Latinoamérica, 14% de embarazo de adolescentes, que frustran toda su vida por esta razón, ¿no es cierto? Y las medidas que estamos tomando, la mayor parte son para atender a la adolescente que esté embarazada, que ya tuvo su hijo, pero en los niveles de atención primaria y secundaria no hacemos nada. Es decir, para prevenir esto antes de que ocurra, ¿no? Entonces, aquí estamos peor probablemente en esta patología, intoxicaciones. No las incluimos en los diagnósticos diferenciales, no pensamos en eso en la misma casa. Nosotros no tenemos idea de qué es lo que va a hacer el niño pequeño. Y al alcance de él puede estar la lejía, la acetona con las que nos pintamos las uñas, con nos despintamos las uñas, el querosene, artículos de plomo, ¿no? Una serie de cosas que están al alcance de él. Hay más o menos 7 a 10% de las emergencias, 18% de los internamientos, pero las cifras nacionales realmente no las conocemos muy bien. Hace bastantes años atrás, en el 20º Congreso Peruano de Pediatría o 20º Congreso Peruano de Pediatría, tuvimos estas cifras que iban desde el 0,07% hasta 6%, ¿no? Esto era del Rebagliati y esto era de mi hospital. Es natural que Rebagliati tuviera así, pero realmente no teníamos unas cifras adecuadas. La literatura dice entre 7 a 10% de las emergencias. La mayor parte no acude y hay un subregistro y a veces no se diagnostica bien. La mayor parte ciertamente son leves y solo 12 a 15% acuden para atención médica. Entonces, si vamos a hablar de intoxicaciones, empecemos definiendo qué cosa es un veneno. Entonces, Paracelso, este es su nombre, decía, lo que hace que una sustancia se convierta en veneno es su dosis. Por lo tanto, cualquier cosa puede intoxicar. Cualquier cosa. Va a depender de la cantidad, ¿no?, que ingrese al cuerpo. Entonces, usualmente, como yo no sé cuál puede ser el producto que intoxica, se ha establecido algo que se llama un toxidrome. Yo debo de decir más o menos en qué grupo de tóxico puede estar eso que se me está presentando. Entonces, el examen físico en pediatría va a ayudar poco. Hemos presentado casos, ¿no es cierto?, donde usualmente el familiar ni siquiera sabe qué es lo que pasó. Entonces, lo que le pueda sacar al familiar muchas veces va a ser poco. El examen físico va a ser más importante. Y el contexto clínico en que se va a dar esto. Los exámenes de laboratorio, por si acaso, van a ayudar poco también. Y en nuestro país, menos todavía. Porque es muy costoso, ¿no? Y no tenemos en los hospitales laboratorio para tóxicos. No existe. Ningún hospital lo tiene. La Seguridad Social tiene para muy poquitas cosas. La parte privada tampoco lo tiene, ¿no? Entonces tenemos solo el Psicotox, el Centro de Información Toxicológica. Tenemos DIGEMIT, tenemos la policía, ¿no? Tenemos la morgue, pero muy pocos centros tienen esto. Y si hablamos ya de provincias es peor. Estamos hablando de Lima. Bien, ¿qué aspectos vamos a considerar en el proceso de salud de enfermedad? El agente, en este caso es el tóxico, el veneno,
el hospedero, es decir, quien es agredido por el agente, y el ambiente, en qué sector, en qué entorno se desarrolla el proceso de enfermedad. Entonces, esto me va a dar como resultado la salud o la enfermedad. O que esté sano o que esté intoxicado. Una cosa es que un niño bien nutrido ingiera un veneno y otra cosa es que un niño desnutrido ingiera un veneno. Son cosas. Una cosa es que sea un adulto, otra cosa es que sea un niño. Una cosa es que le hayan puesto pues una vacuna con contenido de mercurio a un bebito pequeño y otra cosa es que se le hayan puesto a un niño grande. Son cosas diferentes, ¿no? Entonces, porque la masa corporal, ¿no? es diferente. Entonces, hablemos nosotros del agente, el tóxico, en todo caso. El tóxico. ¿Qué es lo que yo tengo que saber cuando me llega un paciente supuestamente con una intoxicación? ¿Cuál es el tipo de tóxico? ¿Qué cosa es? ¿Es un fármaco? Si es un fármaco, ¿dentro de qué grupo está? ¿Es un barbitúrico? ¿Es un antibiótico? ¿Es un metal? ¿No? Hay una gran variedad. ¿Es un antihistamínico? ¿Es un antiinflamatorio? En principio. Si es un metal, ¿qué cosa es? ¿Es fierro? ¿Es cobre? Si es un corrosivo, ¿qué cosa es? ¿Es un álcali? ¿Es un ácido? O sea, puede haber una gran variedad. Eso es lo que quiero decir, en principio. Cantidad y pureza. El niño ha tomado querosene. ¿Y de dónde tomó el querosene? De un recipiente donde el papá mete a limpiar sus metales, las cosas con que trabaja. Ya, entonces ya no solo es querosene, pues. Es algo más. ¿No? ¿Qué ha tomado campeón? ¿Cuál? ¿Campeón solo o nuevo campeón? El niño ha tomado un veneno. ¿Qué veneno? ¿Es un plaguicida? Y si es un plaguicida, ¿es un órgano clorado? ¿Es un órgano carbámico? ¿Es un órgano fosforado? ¿Cuál? Hay una gran variedad, es lo que quiero decir. Entonces, muchas veces no va a ser fácil. La vía de ingreso. ¿Fue inhalado? ¿Fue comido? ¿Pasó a través de piel? ¿Cómo fue? ¿No? Y va a haber un gran grupo que no se va a determinar. Es mi foto de chiquito. El hospedero. O sea, cuando se trata del hospedero, entonces ya sabemos que la edad pediátrica es la más frecuente, ¿no? Especialmente que en la edad preescolar, es decir, menores de 5 años. Son los menores de 5 años los que con mayor frecuencia van a intoxicarse de manera accidental. Pero cuando ya tenemos adolescentes, ¿no? Puede ser por intento de suicidio, por intento de homicidio, a alguien que me ha pasado también en el hospital, un adolescente que quiso envenenar a su bebé, un adolescente de 15 años, ¿no? O por la ocupación, si está trabajando, que realiza, ¿no? La condición socioeconómica, el estado nutricional, todo esto debo de considerar en el hospedero para tener un marco claro. El ambiente en que se desenvuelve la intoxicación. Hemos dicho que en niños la mayor parte se va a ocurrir en el hogar, entonces va a ser por productos domésticos, los que tenemos en casa, por productos domésticos. En los centros laborales, a veces hay que recordar que en países como el nuestro, las casas son centros de trabajo. Por ejemplo, esos que venden licores de mala calidad, ¿dónde los procesan? En su casa. Muchos arreglan baterías, ¿dónde tienen su taller? ¿Dónde? En su casa. Y el niño está viviendo allí, conviviendo con ellos en ese ambiente, y entonces existe la probabilidad de que se intoxique con alguno de los productos que la familia usa en su trabajo. El otro aspecto importante es la ignorancia. Somos un país subdesarrollado porque ignoramos muchas cosas, porque no nos educamos y porque tampoco queremos educar, ¿no? Entonces,
ejemplo de esto me viene a colación lo de la mañana que estaba con los alumnos. Ellos decían, pues, me dicen, fuimos a hacer un trabajo, doctor, queríamos hacer educación sexual a los chicos, hicimos y les gustó, y todos los profesores nos pedían que hiciéramos educación a los otros salones también. Y yo les digo, ¿y por qué los profesores querían que ustedes hicieran a los otros salones? Ah, porque no necesitaban. No, porque los profesores no sabían. ¿Cómo un profesor que trabaja con adolescentes no sabe educar sexualmente a sus alumnos? Esa es mi pregunta. Y la otra pregunta es, ¿por qué no tienen educación sexual? Porque en su casa tampoco la reciben. Entonces hay ignorancia en muchos aspectos. Y en el tema de intoxicaciones hay más ignorancia todavía. ¿No? A poca gente le ha importado de que ahora tengamos los rombos, ¿no? Que con alto azúcar, alto sodio. O sea, a mucha gente parece que no le da importancia a esto. O sea, es que poca gente lee aquello que puede ser beneficioso para ellos. Poca gente lee los contenidos y es cuando uno, y curioso es, tenemos en la cabeza que los productos extranjeros son mejor y a veces no conocemos ni el idioma y compramos, por ejemplo, algún producto para usar para la casa, para la limpieza de la casa, extranjero, y donde está con letras grandes caution, danger, con cuidado, peligro, ahí está, no haga esto, está todo, y nadie conoce el idioma. Es decir, no estamos preparados ni siquiera para aquellos productos que usamos en casa. Y esto es importante tener, o sea, hay ignorancia. El rol educador lo hemos olvidado. Las consultas son muy rápidas ahora. Y ya poco nos detenemos a educar, ¿no? O sea, tan importancia que es la lactancia humana, y es mejor recetar una fórmula que darme media hora hablando sobre la mamá de las bondades. El enfermero, que tenía un rol excelente educador, y yo los admiro por esa razón, también han olvidado su rol educador. Ya se educa muy poco. Entonces, este rol, como dice David Bernard, que es el más trascendente del profesional de la salud, se ha olvidado. Y por ser un país subdesarrollado tenemos ausencia de antídotos. No tenemos antídotos. Por lo tanto, viendo esta realidad, si no tenemos antídotos, es decir, si no podemos hacer atención terciaria bien, tenemos que educar. Esa es la parte más importante y es el mensaje que les quiero dejar yo. Entonces, en principio, ya si me llega intoxicado, primero tengo que hacer un diagnóstico sindrómico adecuado, un manejo precoz. Rápidamente tengo que preguntar si conoce el familiar qué fue lo que tomó. La mayor parte de veces no va a conocer. ¿Cómo está? ¿Era una suspensión? ¿Era una solución? ¿La tomó por la boca? ¿La inhaló? ¿No? Todos esos datos los debo de conocer. La cantidad. El niño tomó los anticonvulsivantes o los barbitúricos que tome el abuelito. Ya, entonces, ¿de cuánto viene la cajita? De 20. ¿Cuántos tomó el abuelito? 10. Deben de quedar 10. Entonces ya que faltan 2. Entonces el niño se tomó 2. ¿No es cierto? Entonces tengo que saber calcular la dosis que puede ser, ¿no? Tiempo de la ingestión, ¿a qué hora fue? ¿No? O sea, y en los niños la cuestión es muy rápida. Recuerdo que fue uno de mis profesores, yo estaba justo de guardia hace bastante tiempo, uno de los profesores más importantes que tuve, llegó con su nieto a la emergencia y me dice, iba a tomar yo, doctor, mi diazepam, tocaron la puerta, dejé mi diazepam encima de la mesa y lo que me he demorado en caminar 5 metros para abrir la puerta, ya la pastilla no estaba y mi nieto ya se la había pasado. Sí, pues son segundos. Entonces tengo que saber tiempo, cómo estaba, si estaba sano o había algún problema de salud. Historia de alergias también, todo eso tiene que ser hecho rápidamente. Entonces, es trabajo en equipo, mientras uno pregunta, el otro se va fijando de que haya un manejo del ABC, si requiere resucitación, maniobras, si la descontaminación gastrointestinal, ¿qué significa eso? Que yo debo de evitar que la sustancia tóxica pase a sangre.
Eso es lo que tengo que evitar. Si ha sido por vía oral, es decir, si está en el estómago o el intestino, entonces debo de evitar que se absorba por la mucosa intestinal. Parte de eso es favorecer la adsorción, y la sustancia adsorbente que tenemos en el país es el carbón activado. Desgraciadamente no la tienen todas las instituciones, pero es excelente para descontaminar gastrointestinalmente. Y si no la tienen en su institución y les empiezan a llegar, deben de pedir ustedes que haya carbón activado. Favorecer la eliminación. ¿Cuándo hacemos esto? Una vez que ya se absorbió, entonces tengo que favorecer que se elimine por la orina, por la respiración, como sea. Y si ya está dando síntomas, antagonizar el tóxico. Y para antagonizar el tóxico tengo que usar antídotos y antagonistas, que son cosas diferentes, aun cuando alguna literatura considera un antagonista como un antídoto, pero no lo es. Entonces la prioridad sigue siendo el ABC, o sea, vía aérea, la parte respiratoria y la parte circulatoria. Hay que recordar que el niño tiene más riesgo de aspiración, ya habíamos dicho nosotros, es mucho más fácil, la explicación es por la anatomía que tiene, porque el niño no es un adulto chiquito, no es un enano, es diferente al adulto. Su conformación de su vía aérea es totalmente diferente. Tiene más riesgo de hipoxia, ¿no? Tiene más riesgo de deshidratación. Su hígado es más pequeño, toda la energía que recibe a través de la alimentación es para usarla para crecer y desarrollar, por lo tanto su almacenamiento de glucógeno es limitado, no es como en el adulto. Entonces voy a buscar signos vitales, el estado mental, el tamaño pupilar y la reactividad, las mucosas, cómo está la piel, los reflejos, los ruidos hidraéreos, cómo está la función renal. Entonces luego que lo estabilicé, voy a determinar qué problema puede ser, determinar el toxidrome. ¿Sobre qué debo de evaluar especialmente? Aquello que lo puede matar. ¿Y qué es lo que lo puede matar o dejar secuela grave? Que haya signología del sistema nervioso central, de aparato respiratorio y cardiovascular. Esto es lo que tengo que evaluar. Signología del sistema nervioso central, aparato respiratorio y cardiovascular, porque por eso puede morir o quedar con secuela. Entonces, la literatura dice que todo cuadro clínico en que observemos compromiso de 2 o más órganos o sistemas, pensemos en intoxicaciones como uno de los diagnósticos diferenciales. Porque muchas veces llegan los pacientes que tienen un compromiso general por intoxicación y decimos sepsis, que no es una sepsis, es una intoxicación. Entonces, en cuadros donde hay un compromiso que pueda ser sistémico, hay que pensar en intoxicación. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ya? Vómito mecánico, vómito farmacológico, lavado gástrico y uso de carbón activado, y cualquiera de estas cosas, ¿no?, que yo pueda hacer, y si puedo hacer 2 de las 4 o 3 de estas, las voy a hacer dentro de las 2 primeras horas. ¿Ya? Usualmente el vómito mecánico se hace en el hogar, cuando uno está presente, ¿no? Entonces, en este caso, yo lo que debo de hacer es deprimir la base de la lengua en el niño para que vomite, pero lo curioso es que cuando nosotros queremos que un niño no vomite, vomita. ¿No es cierto? Y cuando queremos que vomite, no vomita. Así son los chicos, ¿no? Entonces el vómito mecánico no siempre va a resultar, y existe la otra posibilidad que también debe hacerse en casa, que es el vómito farmacológico. El vómito farmacológico se hace a través del jarabe de ipecacuana. Lo curioso es que es la raíz de una planta sudamericana, y pocos países en Sudamérica lo tienen, y en Europa todo el mundo lo tiene en su casa, ¿no? Entonces el jarabe del ipeca, que es un emetizante, es efectivo, pero hay que usarlo casi inmediatamente, como vamos a ver. Y luego ese lavado gástrico, como vamos a ver. Entonces el jarabe de ipecacuana, como decía, es elixir del ipeca, el principio activo es encefalina y metina. A los 18 minutos que uno le dio al niño el jarabe, el niño va a estar vomitando. Y el vómito ocurre en el 90% de los casos, ¿no? Si yo veo que luego de 20 minutos no vomita, puedo darle una siguiente dosis, inclusive. Las dosis están acá, dependiendo de la edad, ¿no? Y se puede repetir, como digo, a los 20 minutos la dosis. La otra posibilidad es el lavado gástrico. Entonces, en el paciente que yo voy a hacer un lavado gástrico, el paciente debe estar de cúbito lateral izquierdo, no así. De cúbito lateral izquierdo.
poco derecho, izquierdo, para que por posición anatómica, por gravedad, sea mucho más fácil extraer el producto. Debo usar una sonda orogástrica o nasogástrica del mayor calibre posible, sobre todo si yo no sé qué fue lo que ingirió. Entonces, todos conocen una sonda orogástrica o nasogástrica, ¿verdad? La punta viene roma, ¿verdad? Y al costado tiene algunos orificios. Entonces, si yo hago el lavado gástrico metiendo una sonda con orificios muy pequeños y de repente se tomó varias tabletas, las tabletas no van a pasar por esos orificios. ¿Me dejo entender? Entonces, lo que solemos hacer es de que a esa sonda yo le aumento el tamaño de los orificios con una tijera antes de colocarla, ¿de acuerdo? Para poder hacer un lavado gástrico más efectivo. En el lavado gástrico, de preferencia usar suero fisiológico. Entonces, este niño está de cúbito lateral izquierdo, ¿no es cierto? De preferencia usar suero fisiológico, sobre todo si son muy pequeños. Si no tengo agua, pues. Si no tengo agua, pero si es muy pequeño, el agua sola puede provocar un trastorno hidroelectrolítico. ¿Cuánto voy a usar? 15 mililitros por kilo por ciclo. ¿Qué significa eso? Que si el niño pesa 10 kilos, 10 por 15, ¿cuánto es? 105. Entonces le paso 150 y le saco 150. ¿De acuerdo? ¿Ya? Llegando a un volumen de 3 a 5 litros. Entonces aquí no es como un lavado gástrico cuando uno tiene hemorragia digestiva. No es hasta que el líquido salga claro. No es un volumen total de 3 a 5 litros el que yo debo de conseguir. Bien. La otra situación que yo puedo hacer es el carbón activado. ¿Qué cosa es el carbón activado? Es materia orgánica que ha sido sometida a altas temperaturas, ¿no? Y parece un polvito, es un polvo, ¿no? Nosotros ya tenemos una cucharita medidora, ¿no? Y ese polvito son micropartículas y cada partícula tiene orificios muy pequeños. Entonces, cuando el niño recibe dentro de su intestino o en el estómago el carbón activado, el veneno se mete dentro de los huequitos y queda atrapado ahí. Entonces queda absorbido con D. Por lo tanto, al ser absorbido con D, no va a ser absorbido por el intestino. ¿Me dejo entender? Como el carbón activado no se absorbe a través del intestino, entonces luego va a eliminar el veneno a través de la deposición. Antiguamente, se usaba el carbón activado y se usaba un catártico, algo para que el niño eliminara, ¿no? Ahora ya vemos que no es necesario porque absorbe también el carbón activado el veneno que queda metido en él y no va a pasar a sangre. ¿Me quedó claro? Ya. Entonces, el área de superficie, fíjense ustedes, es de 1000 a 2000 metros cuadrados por gramo. Más o menos la extensión de una cancha de tenis que tiene. O sea, tiene una gran capacidad absorbente el carbón activado. ¿Cuánto voy a dar? Se dice que debe de ser 5 a 10 veces la cantidad del tóxico, pero uno nunca sabe cuánto tomó el niño. Entonces, que se ha establecido que la cantidad a dar es 1 a 2 gramos por kilo de peso. Aquí estamos viendo a Pedro, que es un técnico de mi institución, que está preparando el carbón activado en una solución de suero, ¿no? Para luego pasarlo a través de la sonda. Puede absorber el 50% del tóxico 1 hora después de la ingesta, la mitad del veneno ingerido. ¿Ya? Entonces, es efectivo. Entonces, ¿cuándo no debo dar carbón activado yo? Cuando sé que ingirieron un alcohol o un metal o un corrosivo. Para el resto sirve. ¿De acuerdo? Para el resto sirve. ¿Ya? Pero entonces no me voy a aprender para todo lo que sirve, mejor aprendo para lo que no sirve, que es más chiquito, ¿verdad? Entonces ya, o sea, como para esto no sirve, ya cada vez, no, para eso no voy a dar, para el resto sí puedo usar. Bien, entonces, en un incendio hemos dicho que el monóxido de carbono es la causa más frecuente de intoxicación. ¿Y qué es lo que debo de hacer cuando hay gases o incendios? Primero, retirarlo del ambiente. No se me ocurre a mí atender a un paciente, nunca,
en el lugar donde tengo que retirarlo del ambiente, que es lo que ven que se hace con los bomberos. Cuando entra un incendio, primero lo rescatan y afuera le dan la asistencia, ¿no? Porque hay mucho riesgo, si no. Si es por la vía dérmica, ¿no? Porque hay venenos que se absorben por la vía dérmica, entonces hay que retirarle la ropa, el calzado, baño prolijo, lavado del cabello, limpiar y cortar uñas. Ejemplo de esto, ¿no? El órgano fosforado, el DDT, los órganos clorados pueden absorberse a través de la piel, la vía inhalatoria y la vía oral, ¿no? Es Lincoln, Inglaterra, es mi hija menor, otro tipo de realidad a la nuestra, ¿no? Bien, sí, China, la princesa guerrera, capítulo 6, ¿no? Ariel ha sido herida por un toxicón, una punta de flecha envenenada, ¿no? Entonces, vean el siguiente capítulo para ver si se salva o no, pero en este caso, toxidrome viene casualmente de estas dos palabras, toxicon, flecha envenenada, y dromos, curso de una carrera, eso es lo que significa en griego. Entonces, por eso toxidrome es el curso que sigue el veneno, es la carrera que sigue el veneno, ¿no? ¿Cuáles son los más comunes? El anticolinérgico, el simpático mimético, el colinérgico, el opioide, benzodiazepinas, ¿no? Falta el toxidrome mixto acá y la intoxicación por querosene que puede seguir ocurriendo en algunas zonas del país. Cuando hablemos del opioide, hay depresión del sistema nervioso central, miosis respiratoria, bradicardia, hipotensión, motilidad gastrointestinal disminuida. Esto no lo tenemos con mucha frecuencia, así que lo vamos a pasar rápido. ¿Ocasionado por qué? Por la morfina, análogos sintéticos, mimetizados por imidazolinas, no tenemos mucho de esto. El tratamiento es naloxona. Este sí lo tenemos con relativa frecuencia, así que sí nos vamos a detener con un poco más de calma, y es el toxidrome colinérgico. ¿Quiénes lo dan? Los inhibidores de la colinesterasa. ¿Cuáles son? Los órganos fosforados y los órganos carbámicos. Ejemplo de esto, el campeón, ¿no? Que lo usamos para plaguicidas en casa, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes ponen el campeón porque hay un ratón o una rata en la casa, ¿cómo la van a encontrar muerta después? ¿Cómo la encuentran? Dura, tirada y dura, ¿no es cierto? Y vamos a ver por qué. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Inhiben la colinesterasa promoviendo la actividad colinérgica. Entonces, se le conoce a este como el síndrome de todos los caños abiertos, es decir, lagrimea, se alorrea, se orina, defeca, suda, todos los caños abiertos. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos nosotros un intoxicado que está sudoroso, que está con cialorrea, que está lagrimeando, que ha defecado, que se ha orinado, estamos probablemente ante un síndrome colinérgico, ¿de acuerdo? Pero tiene más sinologías. Tenemos nosotros acá la sinología muscarínica, la nicotínica y la del sistema nervioso central. Hemos dicho que puede ser por carbámicos y órgano fosforado. Cuando se trata de órgano fosforado tiene los tres. Cuando se trata de órgano carbámico solo tiene estos dos. ¿Ya? Cuando se trata de órgano fosforado usualmente es del campo. De órgano fosforado. Cuando se trata de órgano carbámico usualmente es veneno de ciudad. Entonces, para plagas de ciudad. Entonces, el campeón es órgano carbámico. Se vende en ciudad para plagas de ciudad. En cambio, el órgano fosforado, que a veces escuchamos la noticia en los periódicos, que murieron 20 personas, 5 personas, 6 personas, se trata probablemente de órgano fosforado. Este llega al sistema nervioso central, el otro no. Entonces hay diferencias entre uno y otro, a pesar que el mecanismo de acción es el mismo en los dos. Entonces, ¿qué da miosis? ¿Qué cosa es miosis? La pupila se hace chiquita. El puntito negrito del ojo se pone chiquito, como una punta de alfiler. Bradicardia, disminuye la frecuencia cardíaca. Broncorrea, hay secreción de moco bronquial abundante. Broncoespasmo, el bronquio se cierra como si uno fuera un asmático, hay sibilantes, uno no puede respirar. Vómitos y diarreas,
todos los caños abiertos, ¿no? Cialorrea, lagrimeo, incontinencia urinaria. Estos son los que se dan primero. Posteriormente empiezan a presentarse los nicotínicos, midriasis, taquicardia, broncodilatación, hipertensión, diaforesis, debilidad. Y si fue un órgano fosforado, va a haber hasta convulsión y muerte. Mi primera novia, ¿no? Entonces, y hemos puesto nosotros acá el órgano fosforado, fíjense ustedes, el órgano carbámico. Son totalmente diferentes desde el punto de vista químico. No son iguales, ¿o sí? Fíjense la estructura química de este y son totalmente diferentes. Pero a pesar de ser diferentes, el mecanismo de acción es el mismo, causan la misma signología. Tanto es así que durante mucho tiempo, yo trabajé en el Psicotox bastante tiempo, en el Centro de Información y Control Toxicológico, y era curioso cómo llegaban los diagnósticos del hospital. A todo le ponían órgano fosforado. Y la mayor parte de ellos no era órgano fosforado, era órgano carbámico. ¿Ya? Entonces, por eso he querido establecer la diferencia. Entonces, esto que parece difícil no es difícil, solo sígame, nada más para que se pueda entender. Entonces, yo tengo aquí una neurona y aquí supongamos que este es una fibra muscular, un músculo acá. Entonces, para que el músculo se contraiga, la neurona tiene que botar un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Entonces, la acetilcolina llega al receptor del músculo, se une al receptor y el músculo se contrae. ¿De acuerdo? Entonces, para que el músculo se relaje, ¿quién provocó que se contrajera? La acetilcolina, ¿verdad? Entonces, para que se relaje, la acetilcolina tiene que salir del músculo. ¿Quién hace eso? Una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Entonces, la enzima acetilcolinesterasa viene, actúa sobre la acetilcolina y la descompone en acetato y colina, que es vuelto a recaptar. Entonces, ese es el mecanismo por el cual nuestros músculos se contraen y se relajan. ¿De acuerdo? En estos momentos, eso está pasando. Cada vez que ustedes parpadean, cada vez que están deglutiendo, cada vez que están mordiendo, cada vez que se están moviendo, está ocurriendo movimientos de contracción y relajación. ¿Gracias a qué? A que la acetilcolina llega al receptor, se contrae el músculo y luego viene la enzima que lo desdoble en acetato y colina. ¿De acuerdo? Estos venenos se llaman inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Dónde actuarán? En la acetilcolinesterasa, es decir, acá en la enzima. ¿Qué pasa si al inhibir esta enzima, qué va a pasar con la acetilcolina? Va a seguir unida al receptor. Por lo tanto, la contracción va a ser permanente, no va a haber relajación. ¿Me dejo entender? Entonces, al ser capturada la enzima por el veneno, entonces no hay quien actúe sobre la acetilcolina y esta va a seguir unida al receptor y la contracción es permanente. De allí que la pupila se contraiga, miosis. El músculo bronquial se contraiga, broncoespasmo. Los músculos de las glándulas se contraigan, cialorrea, lagrimeo, sudoración, etc., etc. ¿Me dejo entender? Entonces, ese es el mecanismo. Por lo tanto, si la situación es que el veneno capturó a la enzima, el antídoto será una molécula que libere la enzima. ¿De acuerdo? Entonces, la enzima actúa sobre la acetilcolina para que haya relajación. Como la enzima está capturada por el veneno, no puede actuar y esto sigue contraído. Entonces, lo que yo tengo que hacer es liberar la enzima, que el veneno la tiene atrapada. Entonces, el antídoto es ese, el que va a liberar a la enzima del veneno. Para recordar, caray, hay un montón de síntomas, entonces vamos a darles una regla mnemotécnica, que es Dumbbells. D de diarrea, U de incontinencia urinaria, M de miosis, B de broncoespasmo o broncorrea si quieren, E de emesis, vómito, L de lagrimeo y S de cialorrea o saliveo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo un paciente que tiene el Dumbbells, eso es inhibidor de la colinesterasa hasta que se demuestre lo contrario. ¿De acuerdo?
y debo de actuar. Debo de actuar. Entonces, esto es lo que tengo que buscar en mi paciente. Secundariamente, pueden presentarse el FASH, también otra regla mnemotécnica. Entonces, esta es la signología muscarínica, esta es la nicotínica, fasciculaciones, actividad adrenal incrementada, que me va a dar taquicardia, hipertensión, calambres, etc. Pero con que recuerden eso estoy feliz, porque eso es lo que me va a dar, ¿no?, el diagnóstico de alguna manera y me va a decir que yo puedo actuar, ¿ya? Entonces, y esto con frecuencia, ¿el tratamiento cuál es? La atropina, el uso de atropina en el caso del carbámico, es decir, el campeón y todos los que se le parecen, ¿no? Y en el caso del órgano fosforado, no solo atropina, sino pralidoxima, que es el antídoto. La atropina es un antagonista, es decir, hace todo lo contrario a lo que hace la acetilcolina. O sea, si la acetilcolina provoca broncoconstricción, la atropina provoca broncodilatación. Si la acetilcolina provoca cialorrea, la atropina provoca lo contrario, la sequedad de mucosas, ¿de acuerdo? Entonces, la atropina no es un antídoto, es un antagonista. El antídoto es la pralidoxima, que no lo tenemos en el país, ¿ya? Por si acaso. Y es muy riesgoso también su uso, requiere un laboratorio, etcétera, etcétera, para un uso adecuado. Yo nunca lo he usado, ¿no? Ahora, usualmente viene el otro toxidrome, que es el toxidrome anticolinérgico, que usualmente ocurre o lo vemos con cierta frecuencia cuando manejamos esto, cuando nos pasamos de la mano con la atropina, ¿ya? Porque mucha gente, cuando va a tratar un intoxicado, solo se guía por la pupila. Como la pupila está chiquita, pase la atropina hasta que se dilate la pupila, y ese es un gran error. La pupila es uno de los signos nada más, y el tener la pupila chico grande no va a matar al paciente, lo que lo va a matar es el que no pueda respirar. Entonces debo de no solo mirar pupila, ver si tiene broncoespasmo, si tiene secreciones. Si yo veo que las secreciones pasan, no tiene broncoespasmo, paro el uso de atropina. Pero algunos pues le siguen pasando y entonces lo llevan al paciente a la intoxicación atropínica o a un toxidrome anticolinérgico. ¿Cómo lo identifico? Los americanos dicen: ciego como un murciélago, caliente como el infierno, rojo como una remolacha, seco como un hueso y loco como un sombrerero. ¿Por qué? Porque eso es la signología de la intoxicación atropínica. El paciente está rojo. No, debe de hacerse, pero repito, cuidando de que una vez que yo veo que la signología respiratoria baja, que es lo que lo puede matar al paciente, entonces paro. No, es que no debe de ser así. Quiere decir que ya lo llevaste a la intoxicación para el otro lado. Eso es un error histórico del manejo. En mi hospital lo hacíamos, ya no lo hacemos. Ya no lo hacemos. Y es más, usualmente lo que llega a las emergencias, repito, es órgano carbámico. Y el órgano carbámico se metaboliza rápido, ¿no? Y no requiere a veces 2 o 3 ampollas de atropina, no más. En cambio, el órgano fosforado requiere 50, 60 ampollas de atropina. Y lo que llega a hospitales de ciudad es órgano carbámico. Si están trabajando así, no está bien. Tienen que hacer su hojita de monitoreo, le pasamos una y observamos cómo está la pupila, cómo están sus secreciones, y luego, porque además, usualmente eso no mata el órgano carbámico. ¿Ya? Entonces, repito, por eso hay que formarse para hacer bien las cosas. ¿Ya? Entonces, el paciente pues está rojo, ¿sí? Como un camarón se ponen, ¿no es cierto? El paciente no ve bien porque le provocamos una midriasis terrible, por eso dice ciego como un murciélago, ¿no? La piel está seca, pues dice seco como un hueso, y alucina. Dice cosas incoherentes, loco como un sombrerero, dice, ¿no? Entonces, ¿quién lo genera? Antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos y otros más. ¿Por qué? Porque se bloquean los receptores muscarínicos de acetilcolina. Tratamiento: vaciamiento gástrico, carbón activado, la naloxona, la fisostigmina. Esto sí lo usé solo una vez, hay que usarla con cuidado porque puede producir convulsiones, broncoespasmo y asistolia.
fue con una paciente que usaron un jarabe de sábila, ¿no? Que a veces pensamos nosotros que porque es natural, como hacen la propaganda en los micros, no es cierto, es natural. Pensamos que lo natural no causa daño y es una gran mentira. Lo natural también puede matar. A ver, ya. Si no se usa ahí. El otro es el toxidrome simpático mimético, la cocaína. Este también lo tenemos nosotros y esto hemos visto varios en el hospital, niños, ¿no? Que usualmente vienen de familias que venden pasta básica de cocaína y los niños vienen convulsionando. Nos ha llegado, tuvimos una niñita que falleció y que llevó a juicio al hospital, fue terrible. La niña confundió la pasta básica con azúcar y con eso endulzó su Quaker, ¿no? Una niña de 7 años que falleció. Hemos tenido otro paciente que intentó con SIDA, él también con SIDA, drogadictos, ¿no? Sabían que iban a morir e intentaron matar a su bebé con pasta básica de cocaína también. Entonces, la cocaína, la teofilina, las anfetaminas, la cafeína, algunos descongestionantes como la fenilpropanolamina, que no se debe de usar, sin embargo sigue viniendo en los fármacos y en niños menos todavía, y se sigue usando en algunos fármacos, la efedrina, la pseudoefedrina, pueden condicionar. ¿Qué es lo que da? Agitación psicomotora, midriasis, hipertensión, taquicardia, diaforesis, convulsiones. Nosotros hemos tenido niños convulsionando, pues son casos severos. Y los mecanismos están acá: liberación incrementada de catecolaminas, inhibición en la recaptación en el caso de la cocaína, interferencia con el metabolismo, estimulación directa en el lugar del receptor. El tratamiento no hay un tratamiento específico para esto, por si acaso. Entonces, es el ABC, el vaciamiento gástrico, el uso de carbón activado. Estamos viendo que el carbón activado se usa bastante, ¿no? Y el tratamiento sindromático. Si convulsiona, pues parar la convulsión; si hace fiebre, parar la fiebre, etc. El otro es el toxidrome con benzodiazepinas. Usualmente esto ocurre cuando se usa endovenoso. Es poco probable que ocurra cuando se usa vía oral. La característica es que el paciente esté en coma, pero está totalmente estable desde el punto de vista de signos vitales. Temperatura normal, presión normal, frecuencia cardíaca normal, frecuencia respiratoria normal. El tratamiento, curiosamente, es otra benzodiazepina, ¿no? Que es el flumazenil. Entonces, puede haber hipotensión transitoria y depresión respiratoria. Gracias. Vaciamiento gástrico, carbón activido y el flumazenil, como decíamos, en el manejo. Y hay otros que son el paquidrome. El paquidrome es un término acuñado por los americanos para referir a la ingesta de un principio activo que tiene varios componentes en un solo empaque. Por eso es paquidrome. Ejemplo, los medicamentos para el resfrío. Usualmente tienen antihistamínico, tienen analgésico, antipirético, todo en uno, ¿verdad? Los del resfrío. Entonces, usualmente no van a provocar cosas serias, pueden provocar irritación gástrica, y más tiene que ver con un comportamiento inadecuado, a veces de personas manipuladoras, ¿no? Entonces, que la pareja les hace algo y dice, me voy a suicidar, y cogen pues 5 o 6 pastillitas y se las toman, ¿no? Y el otro se desespera y no sabe qué hacer, ¿no? Por lo que ha pasado. Entonces, como digo, pocas veces dan problemas mayores, pero por supuesto que aquí el problema más que todo es más que lo que se tomó y la gastritis que pueda tomar por la ingesta, va a ser la personalidad que tiene que ser manejada por un especialista de esa persona, ¿no? Pizza, ¿no? Emergencias pediátricas. Para ver una de las patologías que veíamos con mucha frecuencia, pero que ha disminuido ahora, que es derivados del petróleo, que sobre todo era querosene. Entonces, cuando hablamos de hidrocarburos, hay un amplio grupo, ¿no? Donde probablemente dentro de ese grupo los más importantes son los destilados del petróleo, que comprenden el querosene, gasolina, aceites,
benzina, ¿no? Etcétera. El modo de toxicidad va a variar con la edad, es accidental en el preescolar. En los adolescentes, decíamos, el pirañita de ejemplo que pusimos al inicio del caso, ¿no es cierto? Es un derivado también de estos, pegamentos, combustibles, limpiadores de uñas, aerosoles. Pueden estar mezclados con otros productos y de mayor toxicidad y viene el problema. Entonces, el riesgo de un derivado del petróleo va a estar en su volatilidad. A más volátil sea el producto, más tóxico es. A menos volátil, menos tóxico es. Entonces, pregunto, si yo tengo queroseno, gasolina, ¿no? Benzina, ¿cuál será más tóxico? La benzina, así es. La benzina es mucho más volátil que la gasolina y el queroseno. Y si yo tengo queroseno y gasolina, ¿cuál será más tóxico? La gasolina es mucho más volátil. ¿De acuerdo? Entonces, a más volátil sea el producto, más tóxico es. Entonces, pues, facilidad para pasar del estado gaseoso. Los más volátiles son más tóxicos. También hay que tener en cuenta la viscosidad. Definitivamente, la benzina es menos viscosa, ¿no es cierto?, que la gasolina y el queroseno, y la gasolina es menos viscosa que el queroseno, y la tensión superficial también tiene que ver. Entonces aquí están en orden. Más denso, el menos denso está acá abajo, el más denso está acá arriba. El más volátil está acá abajo, el menos volátil está acá. Entonces esta es más o menos la graduación. Entonces aquí están los menos, ¿no?, tóxicos, y acá abajo están los más tóxicos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, se comió un poco de brea, provecho. Tomó un poco de benzina, cuidado, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es, en derivados del petróleo, la mayor parte de veces es que se puede aspirar, y es la aspiración de los vapores, ¿no? Entonces es por eso que si un niño toma queroseno o toma gasolina, es un riesgo hacerlo vomitar. A veces el niño lo trae porque tomó queroseno, tomó gasolina, ¿no? Y entonces si el papá no lo hubiera hecho vomitar, no hubiera pasado nada. Pero como lo hizo vomitar, viene el problema. Porque en el momento del vómito va a aspirar el vapor que va a salir, y eso va a llegar a la vía aérea, y al llegar a la vía aérea va a producir daño en el neumocito tipo 2. El neumocito tipo 2 es el que produce el surfactante, y el surfactante va a ser un sistema proteico-lipídico que impide la atelectasia pulmonar. Entonces se va a provocar un daño a nivel pulmonar, ¿ya? Entonces no se produce surfactante y va a haber atelectasia. También puede ocurrir que haya un ingreso directo del producto y también en el vómito. Entonces va a haber una respuesta inflamatoria, muerte celular, microhemorragias. En ambos casos, la signología va a ser dificultad respiratoria, y lo que va a ocurrir es una neumonitis química. Es una neumonía por químicos. Por lo tanto, no se trata con antibióticos. Neumonía no es igual a antibiótico. La neumonía viral no requiere antibiótico, la neumonitis química tampoco. ¿Ya? Entonces, el trastorno de la ventilación, perfusión, hipoxemia. Si hay trastorno en el sistema nervioso central, no es porque el vapor llegue al cerebro, es porque el paciente, al tener hipoxia, su cerebro no va a ventilar bien. Entonces es secundario al cuadro respiratorio. Y entonces el tiempo de aparición va a depender de qué producto sea. Si es benzina, a los 30 minutos ya va a haber signología. Si es queroseno, van a demorar 6 horas para que haya cuadro clínico. Si es gasolina, 3 a 4 horas. Entonces la benzina va a ir mucho más rápido. Entonces los síntomas progresan en las primeras 24 horas y se resuelven al tercer día solos. ¿Ya? La muerte, si va a ocurrir, es en las primeras 24 horas y es por el problema respiratorio. El manejo solo va a ser de soporte. Entonces, cuando yo tengo un paciente
¿no?, que viene por cuadro respiratorio, tengo la sospecha que es un derivado del petróleo, debo de preguntar más o menos a qué hora lo tomó. Si me dicen hace media hora y ya viene con cuadro respiratorio, caray. Entonces, ¿qué debo de sospechar? Que es algo que es muy volátil, ¿de acuerdo? Pero si lo traen 3 horas después y el chico está como si nada, debo de pensar que es algo que no es muy volátil. Y entonces lo que debo de hacer es, le explico al paciente, le digo, mire, ve, si ha tomado querosene o ha tomado gasolina, es probable que vaya a presentar signología respiratoria. Por favor, no lo haga vomitar, porque la familia usualmente viene a la emergencia para que le hagan el lavado gástrico, para que le saquen lo que tomó. Entonces hay que explicarle a la familia que eso no se puede hacer por el riesgo de aspiración o que sí ya tenga la neumonía. Se le hace esperar, ¿no?, y explicarle que el problema se puede presentar después, así que tiene que esperar. O si vive cerca, entonces si desea usted puede ir a su casa y regresar de acá a 2 horas. Pero nunca decirle que vomite, ni tampoco nunca decirle no es importante. Decirle que la signología se va a presentar y que no intente nada, porque si no va a agravar el cuadro, pero hay que explicar. Entonces, ¿cuál va a ser el cuadro? Usualmente tos, ¿no? Puede haber como si fuera un asmático broncoespasmo, como si fuera una neumonía, crepitantes, puede haber aumento de la frecuencia respiratoria y puede llegar hasta la cianosis. El cuadro neurológico, repito, es secundario al cuadro respiratorio y la fiebre no se correlaciona con los síntomas clínicos. En 3 de cada 4 pacientes cae en el primer día. Si hay fiebre, entonces solo el primer día y después ya no va a haber, ¿de acuerdo? En la radiología no hay correlación clínica. ¿Qué significa eso? Yo le tomo la placa a mi paciente que está con signología, la placa va a aparecer normal y está muy agitado. Le tomo la placa y le encuentro una cosa ahí, una mancha enorme y está de lo más tranquilo. O sea, no hay correlación clínico-radiológica. ¿Ya? O sea, puede haber una gran imagen de compromiso y sin mucha dificultad respiratoria. Puede haber una placa que parece normal y haber mucha dificultad respiratoria. Y el otro aspecto importante es que si hay imagen radiológica, la imagen va a persistir por varios meses. Por varios meses. Y eso hay que explicarle a la familia. Porque la imagen va a demorar en desaparecer. Porque suponiendo que venga y vemos que es una neumonía por querosene o por gasolina, por lo que sea, y hay una imagen grande, el paciente se va a ir de alta máximo a las 48 o 72 horas. Y hay que decirle, la imagen va a demorar en desaparecer. Entonces, por favor, recuerde usted, su hijo tiene una imagen en la mitad del pulmón derecho. Ahí la tiene. Vamos a suponer que el niño 3 semanas después se enferme con un cuadro respiratorio. Le toman una placa y ven eso y van a pensar que es una neumonía. Y lo van a hospitalizar. Y realmente es la imagen de un cuadro que tuvo, que va a demorar en pasar radiológicamente. Es positiva en 70-75% de pacientes hospitalizados con sospecha de aspiración, ¿no? Esta es la placa de un niñito que vivía, ¿no?, a 2-3 cuadras del hospital. Y aquí tienen la imagen. Aquí tienen la imagen. ¿Qué había tomado? ¿Cuánto tiempo había demorado desde que tomó? Más o menos 25 minutos en llegar al hospital. Y ya había imagen. ¿Qué había tomado? Benzina. ¿No? Puede haber tomado también lo que usan ustedes para despintarse las uñas. Sí, pues la acetona, que también es volátil. Sí, muy volátil. ¿No? Por eso repito, los niños son las cosas de productos caseros, ¿no? Por eso hay cuidado, ¿no? Entonces, cuando tenemos una ingesta de querosene, que es lo más frecuente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Observar 4 a 6 horas al paciente. Observación 4 a 6 horas. Si está asintomático luego de ese tiempo de observación, alta. Alta. No se hace nada. No, nada.
¿Ya? Significa de que no ha expresado signología y no se va. Y cuando se hospitaliza, si tiene sintomatología, su radiografía de tórax puede ser leve, el leve puede pasar a moderado y grave, se hospitaliza. ¿Se hospitaliza para qué? Solo para monitorizarlo. Si tiene fiebre, darle algo para la fiebre. Si no puede comer porque vomita, hidratarlo. Si necesita oxígeno, ponerle oxígeno. Y nada más. ¿De acuerdo? Y luego que alta. Pero ¿cuál es el problema? El daño que provoca el querosene es el mismo daño que tiene un niño que nace con enfermedad de membrana hialina. Un niño prematuro. Es decir, es un daño de por vida. Es un daño de por vida. Entonces, pero, ¿cuál es la ventaja del niño? Que usualmente esto ocurre entre el 1 y 2 años de edad. Cuando el niño camina y empieza a coger, pues a veces se coloca en la botella de Coca-Cola, ¿no es cierto?, de gaseosa se coloca queroseno, ¿no es cierto?, en la de frugos queroseno. El niño asocia eso y lo toma. O en las latitas queroseno. Entonces el niño lo toma. Entonces, ese daño, el niño a pesar que mejora, ese daño va a perdurar toda la vida. La ventaja, ¿y por qué no se nota tanto? No se nota tanto porque hay que recordar que el pulmón del niño demora en madurar 8 años. Un niño nace con 24 a 40 millones de alvéolos, que es el 40% que lo va a tener en su vida adulta. ¿Cuándo el pulmón de un niño es adulto? A los 8 años de edad. ¿Cuántos alvéolos tiene que tener? 240 a 400 millones. Es decir, tiene un tiempo para seguir su pulmón madurando. Es por eso que no se nota mucho. ¿Cuándo se va a notar? Cuando se le somete a una prueba de esfuerzo pulmonar. Ese niño no va a ser un jugador de alta competencia, va a ser de la selección peruana, pues, ¿no? Entonces, no va a ser un atleta de alta competencia porque tiene un daño, me dejo entender, un daño pulmonar. Ahora, si compite aquí en el Perú, sí ganará todas las medallas que quiere, ¿no? Pero en otro sitio ya no. Venecia. Entonces, bueno, situación del paciente, si está estable, identificar la sustancia si es potencialmente tóxica, si lo es, ver si se requiere descontaminación o administración de antídoto, si sí, tras descontaminación, administrar el antídoto, si está asintomático, no tratamiento, sintomático, control evolutivo. Inestable, ABCD, identificar la sustancia potencialmente tóxica, si no lo es, buscar otra causa que justifique, si sí lo es, los pasos que hemos mencionado. Si está estable, identificamos tranquilamente si es potencialmente tóxica, si no lo es, alta, y hay muchas sustancias que no son tóxicas. Y si sí lo es, los pasos que hemos mencionado. Aquí tenemos una serie de sustancias que normalmente no producen síntomas, sobre todo si la cantidad que se toma no es pequeña, y usualmente se ha calculado 5 mililitros para el niño y 15 mililitros para el adulto. Entonces, pero eso va a depender si tienen realmente solo eso que dice tener. Ejemplo, hace mucho tiempo en la emergencia también me llega una niñita de mala por dolor abdominal. Venía con un poquito fuerte y la niña que edad tenía 6 años de edad y tenía desde hace 3 años dolor abdominal. Tenía exámenes parasitológicos habidos y por haber, ya termino, ecografías habidas y por haber, y la niña, nadie le había hecho el diagnóstico y traía, y sacándole ya nos demoramos un montón, con la niña realmente no sabíamos qué era, hasta que sacamos el dato que la niña se comía las crayolas. Pero esas crayolas que comía tenían plomo en su composición. Entonces el plomo era el causante de ese problema. Entonces, o sea, va a depender del producto por eso. Y vamos a terminar rápidamente. Esta es una niña en un establecimiento y está al alcance de todos los productos del establecimiento jugando, ¿no? Bueno, y la prevención tiene que ser primaria, secundaria y terciaria. En nosotros solo hacemos la terciaria, ¿no? Debe de haber una cultura de vigilar todo. Por ejemplo, ¿por qué el niño toma los fármacos? Porque los fármacos son fáciles de abrir para los niños, son de rosca. El niño solo lo desenrosca y eso es fácil y lo puede consumir.
El otro aspecto es que cuando al niño le queremos hacer tomar una medicina, le decimos rico fresa, come, por el sabor. Y el niño asocia el fármaco con algo que le gusta. Entonces, si los laboratorios se preocuparan de que hay un doble sello de seguridad, es decir, que tenga que presionarse y rotar, que sea difícil abrirlo, entonces todos colaboraríamos con eso. Pero el costo de estas cosas, y como no nos preocupa mucho la salud, hace de que no nos preocupemos mucho por la prevención. Y entonces, mi hija mayor, mi esposa, eso es Madrid, no digas que no tienes suficiente tiempo. Tienes exactamente el mismo tiempo y el número de horas que tuvieron Pasteur, Miguel Ángel, Helen Keller, Teresa de Calcuta, Florence Nightingale, etc. Tenemos el mismo tiempo que ellos, así que tenemos la posibilidad de hacer lo mismo que ellos si es que queremos. Muchas gracias.